buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más a De Todo y Todito con Rosé. Hoy, como veis, estoy en la cocina y lo que quiero es hacer un poquito unos macarrones, pues un poquito bajos en caloría, ¿de acuerdo? Para no acumular grasas y no acumular kilos, que tanto nos preocupa. Este programa sí que quisiera dedicarlo especialmente hoy a esta gente que me sigue desde México, Colombia, Argentina y Estados Unidos. Para todos vosotros y evidentemente para todos los que me seguís aquí en España, quiero dedicaros estos macarrones que espero que os gusten. Vamos allá. Pues bueno, vamos a ver. Los ingredientes que va a llevar estos macarrones os explico. Mirad, 200 gramos de chipirón, ¿vale? Unos 250 de gambas peladas de estas grandecitas. 300 gramos de almejas que, como veis, yo ya las tengo en agua de hace un ratito para que vayan sacando toda la porquería. Las tengo con sal para que vayan limpiándose un poquito, ¿vale? 300 gramos, digo, con la cáscara y todo, como veis. 150 con una cáscara también de mejillones. 200 gramos de macarrones. Yo os digo, uso macarrones integrales, ¿de acuerdo? Por lo que estábamos hablando de bajar un poquito las calorías. Por eso no le añado nata, no le añado huevo, no le añado cosas que realmente lo que engorda la pasta son las salsas. Entonces vamos a intentar reducir un poquito eso. Vamos a poner tomate frito, más o menos la mitad del bote, quizás un pelín menos. Luego lo veremos, pero más o menos la mitad del bote. Medio vasito, como veis, un poquito menos de vino blanco. Pimienta, puede ser negra, yo la tengo de colores, no pasa absolutamente nada. Sal, un poquito de orégano, aceite de oliva virgen, siempre, ya sabéis, que el aceite para cocinar siempre bueno. Media cebollita, 2 dientes de ajo, y aunque normalmente el pescado no lleva pimentón dulce, en este caso le vamos a poner pimentón dulce porque sí que vamos a poner tomate. Y el pimentón dulce lo que hace es resaltar, realzar el tomate, ¿vale? Entonces ponemos una cucharadita, como veis, de pimentón dulce de la Vera. Con esto, paciencia y mucha hambre, vamos a hacer nuestros macarrones. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner los macarrones integrales a cocer, porque los integrales, la pasta integral cuesta un poquito más. Entonces, mientras cortamos la cebolla y el ajo, vamos a poner los macarrones a cocer. Los ingredientes que yo os he dado es para 2 personas, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a poner un litro 250 de agua para cocer esos macarrones, ¿vale? Sobre aproximadamente el litro 250 de agua. Vamos a llevarlo para cocerlo. Le pondremos un poquito de sal. Echaremos nuestros macarrones. Vamos a otra cosa. Ahora que veis que ya está el agua hirviendo, ¿vale? Ya le echamos los macarrones para que cuezan, ¿de acuerdo? Mirad, a continuación habéis visto, tengo ya el ajito y la cebolla picaditas. Lo primero que haremos va a ser sofreír un poquito el ajo, ¿vale? En esta sartén, cojo una sartén grande porque luego irán los macarrones dentro para que no tenga que estar cambiando continuamente de sartén, ¿de acuerdo? Le echo chorrito de aceite de oliva. Ahora vamos a ponerle ese ajito que se fría un poquito nada más, antes de echar la cebolla. Otra semana os voy a enseñar a hacer un aceite aromatizado para cualquier tipo de carne, pescado o pasta. Así que ya sabéis, quedaros en mi canal y mirándolo, que vamos a hacer cosas muy interesantes. Pero eso será otra semana. Bueno, mirad que tenemos ya el ajito que ya está haciendo chup chup, como digo yo, chiqui chiqui chiqui, esas chispitas que me encantan, decidiendo ese aroma precioso y divino. Y ahora vamos a echar nuestra cebolla, ¿de acuerdo?
y todo junto. Lo vamos a dar vueltas para que se vaya haciendo nuestro sofritito. Con el fuego bajito, ¿vale? Mirad que ya lo tengo todo un poquito pochito, ¿eh? La cebolla con el ajito ya está un poquito pocha. Y ahora ya vamos a echarle primero los chipirones. Que los chipirones cuestan un poquito más de hacerse que las gambas. Entonces vamos a echar primero los chipirones que se vayan haciendo un poquito, ¿vale? A los chipirones cuando se han descongelado le he quitado el agua, ¿vale? Los he escurrido bien, chipirón, gamba, todo le he quitado bien el agüita de haberse descongelado. Si no, ahora aquí tendríamos que estarían cociéndose en vez de freírse un poquito. Ya sabéis, os doy las gracias sobre todo por vuestros likes, por suscribiros, por darle a la campanita y por estar ahí cada semana. Muchísimas gracias a todos. Si no fuera por vosotros, este canal no existiría, ya lo sabéis, ¿no? Esperemos seguir creciendo con todos vuestros likes y vuestras suscripciones. Pues ahora ya vamos a echar, ya están un poquito rehogados esos chipirones, vamos a echar las gambitas también, ¿vale? Las gambitas, si queréis, podéis partirlas por la mitad para que no sean tan grandes. Lo que pasa es que, bueno, yo por cuestiones de estética, de canal y de estética, las he dejado enteras, ¿de acuerdo? Pero las podéis partir por la mitad si os parecen muy grandes, no hay problema. Bueno, mirad qué pintita tiene esto ya, ¿eh? Como dirían aquí algunos andaluces, qué pintaca. Vamos a echarle la pimienta negra. A mí la pimienta me gusta, así que yo le echo bastante, ¿de acuerdo? Porque a mí me gusta. El pimentón se lo voy a echar ahora, se lo echo después porque el pimentón, si no luego amarga, tampoco hace falta que esté muy fritito y muy hecho, ¿vale? O sea que ahora ya le vamos a echar ese pimentón de la Vera. Dulce de la Vera, acordaros, el mejor pimentón que hay. Mirad qué color, ¿eh? Ahora, antes ya que el pimentón digo que no se le puede quedar mucho así freír, vamos a echarle el vasito de vino. Yo voy a echárselo así, así voy de paso limpiando la cucharita de esa salsa que va quedando ahí. Y ahora sí que dejaremos que el vino evapore el alcohol, ¿vale? Como siempre. Bueno, ya tenemos que ya lleva un par de minutitos esto con el vino. Y ahora vamos a echarle el tomate frito que habíamos dicho. Un poquito menos de medio bote, ¿eh? Habíamos dicho, acordaros. ¿Eh? Acordaros. Pues una cosita así más o menos, ¿eh? No sé si se queda reflejado, está por aquí más o menos, ¿eh? Para que tengáis una idea. Vamos a moverlo. Bueno, he dejado un poquito el tomate, un minutito y medio. Y ahora le echo el orégano. El orégano es muy digestivo, acordaros de eso. Si le podéis echar a todas las comiditas, a la mayoría, vuestro estómago lo va a agradecer. Bueno, ya tenemos ese minutillo con el orégano y con el vinito, con el tomate, con todo. Vamos a echar ya nuestros mejillones, nuestras closcas o cáscaras. Para los que estáis allí al otro lado del mundo, mejillones y almejas para adentro. Que mirad, no le he puesto sal en toda la sartén a los ingredientes cuando los he ido añadiendo. Yo lo que me gusta hacer, porque yo no me gusta la comida muy salada, voy a probar un poquito la salsa a ver cómo está, ¿vale? Yo la encuentro buena. ¿Qué queréis? Le ponéis un poquito de sal, la probáis y le ponéis un poquito de sal. Yo le voy a poner un poquito, pero por ponerle un poquito, porque realmente, para mi gusto, que me gustan las cosas no muy saladas, pues yo la encuentro bien, no la necesitaría más. Bien, nuestros macarrones ya están
Que como digo, los integrales les cuesta un poquito más. Ya están cocidos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a apagar el fuego y vamos a escurrir los macarrones. Metemos en el escurridor y los dejamos que se escurran un poquito ahí. Pues bueno, tenemos ya esto que han estado un ratito y ahora ya vamos a echarle nuestros macarrones escurridos a la sartén para que todo vaya cogiendo gustito, color, sabor. Y madre mía, yo no sé vosotros, pero yo ya tengo ganas de comer, ¿eh? Bueno, pues ya está. Nuestros macarrones listos con chipirones, gambas y mejillones y almejas. Ahora pasamos a emplatarlo. Aquí tenéis nuestros deliciosos macarrones que yo voy a probar a vuestra salud. No quiero dar envidia, pero está buenísimo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. La próxima semana, más. Acordaros de todo y todito con Rosé. ¡Chaito!